Consciente, hermanos, de los tiempos que vivimos, hermanos. Ya tengo un tiempo enseñando escatología de final y les dije que les iba a hablar diferentes temas. Ya hicimos un estudio, un estudio bastante profundo de los libros de profecía, de Apocalipsis, casi verso por verso, expositoriamente, y les dije que les iba a hablar, hermanos, más específicos de temas particulares. Estoy hablando ahorita del personaje del anticristo. Amén. El personaje que hay mucha confusión en mucha gente de quién es, cómo va a ser, qué va a ser, a quién va a gobernar, a quién no va a gobernar, va a marcar a todos o no, va a tener control del mundo entero, hermano. Y nos hemos dado cuenta a través de esos estudios que el anticristo no va a controlar a todo el mundo como algunos enseñan por ahí. No hay base bíblica para enseñar eso, ¿ok? El anticristo es un personaje, hermano, humano, que obviamente va a ser poseído por Satanás, el anticristo. Va a ser inspirado, motivado por Satanás. Y va a ser un judío, estuvo viendo que va a ser un judío, hermanos, un judío que va a hacer un tratado con el anticristo. Va a ser el anticristo va a ser un judío que va a hacer un trato de 7 años de paz con Israel, donde le van a regresar a Israel el terreno que se conoce como la mezquita de Omar o el Temple Mount, el templo en el monte. Que cuando usted mira los retratos de Israel, en retrato está ahí una mezquita con la capilla dorada. Esa es el terreno que pelean mucho los musulmanes y que los judíos no tienen control de ello ahorita. ¿Cómo los musulmanes tienen control de parte de Israel hasta el día de hoy? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es un plan satánico de Satanás. Porque la única manera que Satanás puede destruir a Israel según sus intentos es por medio de infiltrarse entre los judíos. De eso se trata esto de Palestina, mano, esto de Hezbollah. Y toda esta gente. No existe una gente palestina, no existe tal lugar que Palestina. No hay una gente. Estos terroristas no son palestinos, nomás se llaman así. Porque ellos quieren profesar que Israel es de ellos. Israel no es de ellos, hermano. Israel se lo dio Dios a los judíos. Nos guste o no nos guste, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, hermano. Israel se lo dio Dios a los judíos. Y nadie va a cambiar eso. Ni usted, ni yo, nadie va a cambiar lo que ya Dios estableció. Israel le pertenece a los judíos y es de ellos y va a ser de ellos. De ahí va a reinar Cristo, de ahí va a reinar Israel y la iglesia durante el milenio de Israel. Pero este personaje del anticristo, hermano, es un judío que hace un trato de 7 años con Israel, con la intención de Satanás de meterse entre los judíos como un solo pueblo para destruirlos. Porque la intención de los musulmanes, del anticristo, es desaparecer a Israel del mapa, porque Satanás piensa que al hacer esto, él puede probar que Dios no es real, que Dios no existe. Sabemos que no va a trabajar ese truco, pero va a traer, hermano, gran tribulación a Israel. De acuerdo a la profecía de Zacarías, de cada 3 judíos van a morir 2. Ahorita hay entre 8 y 9 millones en Israel. Quiere decir que el anticristo logra matar por lo menos 5 millones de judíos en la persecución venidera de Israel. ¿Dónde se cumple Mateo 24, Lucas 21, donde dice el que está en la azotea no baje para abajo a tomar su prenda? Estarán 2 moliendo en el molino, uno será tomado y uno dejado. Y mucha gente atribuye estos pasajes de la Biblia al rapto y no está hablando del arpazo allí. Está hablando de la persecución que viene de Israel. Le dice el Señor a los judíos, oren para que su viaje no sea en el invierno. Ay de las que están en cinta en esos tiempos. ¿Se fija? Porque el aviso es para Israel. Este anticristo es una persona real. Algunos comentan, ya está vivo. Es muy posible que el anticristo ya esté vivo, hermanos. Es muy posible porque ya estamos en lo que la Escritura enseña en la última generación antes de que Israel se salve. ¿Por qué?
Cristo dijo, cuando vean la desolación de Daniel, sepas que el tiempo está cerca, porque no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que miró a Israel convertirse en nación después de casi 2000 años de dispersos, y esto pasó el 14 de mayo de 1948. Los musulmanes, hermanos, están esperando a su Mesías, a su 12º imán, que está supuestamente atrapado en una cisterna, ahí aguardándose el anticristo. Según ellos, el Mesías de Dios, porque ellos tienen el orden de destruir a Israel, los musulmanes, por el Corán, los hadiths, los escritos de Mahoma. Tienen el orden de destruir a los judíos. Entonces, la única manera de hacerlo es metiéndose entre ellos. Pero esta generación, dijo Cristo, que estuviera viendo todas estas cosas, no iba a pasar. Querido amigo, hermana, hermano, amigos y amigas, ya Cristo viene. Yo sé que muchos están cansados de escuchar esto, no les gusta escuchar esto, porque están muy acomodados a sus dineros, a sus finanzas, al tener cosas aquí. Y estos musulmanes están esperando iniciar esa guerra, iniciar esa batalla que va a eliminar a Israel del mapa. Y cuando ellos estén perdiendo la guerra, los musulmanes, cuando ellos estén perdiendo la batalla y la guerra contra Israel, dicen que va a salir su Mesías de una cisterna y los va a libertar. O sea, Israel está esperando a Jesucristo, pero Cristo ya vino, murió en la cruz, resucitó y ya no va a morir otra vez. Y ya no viene a ser crucificado otra vez. Viene a redimir a Israel, a salvar a Israel. Ok, eso es importante que entendamos eso. Y estos musulmanes piensan que van a poder destruir a Israel y no lo van a lograr. Pero sí van a matar a muchos de ellos. Porque el anticristo va a entrar al tercer templo que están por construir en Israel. Ya perfeccionaron la vaca roja. Ya tienen el material, ya están preparando a los descendientes de la tribu de Aarón para ejercer otra vez los sacrificios en Jerusalén, en el tercer templo. Esto, hermano, está pasando rápidamente ya. Jesucristo ya viene por su iglesia y debemos estar conscientes y prepararnos. Entonces este personaje entra al templo, al tercer templo, y le demanda a Israel que lo adoren. Israel se va a dar cuenta, fuimos engañados, este no es Dios. Como él va a hacer un tratado de paz que nomás lo va a guardar por 3 años y medio, para engañar a los judíos, hacerlos pensar que él es el Mesías. Y como les dio el lugar donde está el templo ese que le digo, la mezquita de Omar, como les dio ese lugar para atrás el anticristo, ellos piensan que de veras él es el Mesías, el anticristo. Pero va a ser un impostor, pretendiendo ser el Mesías. Entonces Israel será perseguido. Y se cumple lo que hemos leído en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. El anticristo, hermanos, no va a ser homosexual, se lo dije en estudios pasados, como muchos quieren enseñar, ahí en Daniel. No, hermanos, el anticristo no va a ser anticristo. Dice la escritura que no va a tener deseo de mujer. El anticristo no va a controlar a todo el mundo. El anticristo va a controlar 10 naciones. Va a tener aliados. Lo estuvimos estudiando cuando leímos el juicio de las naciones. Que todas las naciones que apoyaron a Israel durante la gran tribulación, Dios la va a bendecir y decirles benditos. Y las naciones que estaban contra Israel, Dios la va a juzgar y las va a mandar al infierno.
La marca de la bestia se va a implementar solamente en el reino del anticristo, en las 10 naciones que él controla. La marca de la bestia del anticristo no se va a implementar en todo el mundo entero. La gente confunde el nuevo orden mundial, el orden económico mundial. La gente confunde eso, hermanos, con el sistema del anticristo. El sistema del anticristo va a ser un sistema exclusivo y él va a requerir una marca específica en la mano derecha o en la frente. Y esa marca va a ser 666. Y todo aquel que no tenga esta marca dentro del reino del anticristo no va a poder comprar ni vender. Y el anticristo hizo aquella imagen para que la adorasen la gente de su reino, que están dentro de su reino. Y el anticristo causó que se murieran todos, que mataran a todos los que no adoraron su imagen. Esto está hablando de todos los que están dentro de sus 10 naciones que él gobierna. Les va a exigir que adoren esa imagen. Y a los que no, los va a matar. Esto no incluye la totalidad de la raza humana. Esto no lo enseña la Biblia. El anticristo impactará económicamente al mundo entero, porque va a haber muchas guerras con él. Allá va a estar guerreando, van a haber muchas guerras donde está el petróleo, donde hay mucho oro y minerales de allá, mucho trigo, y esto va a escasear al nivel global la comida. Y van a ser días terribles, hermanos, días horribles, los días de la gran tribulación. La iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén, porque la iglesia se fue en el arrebatamiento. Y por eso tenemos que entender todo esto, hermano, en perspectiva. El personaje del anticristo va a tener poder para hacer señales, pedir que caiga fuego del cielo y va a caer. Va a hacer muchas obras extranaturales para engañar. Por eso el Hijo de Dios, el creyente, nunca debe mirar a un hombre, a un predicador, y hoy día que muchos se llaman profetas y apóstoles, nada más porque hacen maravillas y prodigios. Eso no los identifica como hombres de Dios. El anticristo va a hacer lo mismo. Los tiempos que vienen para el mundo entero, hermanos, de aquí en adelante, no serán mejores. Yo sé que ustedes quieren escuchar un mensaje bonito, un mensaje de promesas, de hazte rico, eres un campeón. Yo sé que ustedes quieren escuchar esos mensajes porque les gustan. Pero yo como siervo de Dios, hermano, yo como hijo de Dios, no le puedo estar predicando a usted mentira y engaño en estos últimos tiempos por cada enseñanza que yo doy, cada predicación que yo enseño, hermano. Yo seré juzgado por ello. Por eso yo tengo temor de Dios, reverencia al Señor, de no andar hablando tonterías de mi mente, ni andar profetizando tonterías de mi mente, ni andar nomás confesando cosas bonitas, ni filosofías positivas, porque eso es falso. Eso no prepara a la iglesia para el día de su muerte o para el día que entren a la eternidad. Porque quizás muchos de nosotros no lleguemos al arrebatamiento, quizás no estemos vivos en ese tiempo, quizás muramos antes del arrebatamiento. Entonces lo importante es entregarnos a Cristo hoy, estar listo para servirle al Señor hoy y en todo tiempo. Pues si hoy morimos, hoy sería el arrebatamiento. Debemos estar preparados. Hermanos, yo quisiera decirle a usted que vienen muchas cosas bonitas. Y sí las vienen. Pero de aquí a la gran tribulación, de aquí al reinado de Cristo, que es después de 7 años de la gran tribulación, no viene nada bueno al mundo, hermanos. Dios sigue salvando gente, el evangelio se sigue predicando, la gente se sigue convirtiendo. Los que viven dentro del reinado del anticristo van a estar
los van a matar. A muchos de ellos les van a cortar la cabeza. Que son los mártires de los que usted lee en Apocalipsis. No es la iglesia en general. Porque muchos creyentes como Billy Graham, Benjamín Paredes, David Wilkerson, G.A. Ávila, hermanos. Muchos creyentes no murieron mártires, murieron por causa natural. Spurgeon, muchos de ellos. Y mucha gente confunde los grupos de mártires de Apocalipsis con la iglesia en general. Piensan que es la misma, y no la es. Porque en Apocalipsis 20 vemos que el ángel le muestra a Juan la esposa del Cordero, cuando lo lleva a un monte muy alto y lo hace que mire al cielo y le dice, mira, la nueva Jerusalén que viene, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén que viene de la tierra. ¿Por qué? Porque en la nueva Jerusalén está la esposa del Cordero, no en la tierra. Y prueba de que esto no es que la iglesia está aquí, porque lo primero que le dice el ángel, lo primero que dice la Biblia es, antes de las últimas 7 plagas, ven porque te voy a mostrar dónde está la iglesia del Señor. Y es cuando lo lleva a un monte alto. Quiere decir que todavía está la gran tribulación, pero están las últimas plagas. Entonces Juan le dice, mira la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, que viene del cielo. Porque ya está por culminar la gran tribulación. ¿Va a ser destruido el anticristo, hermanos? Va a ser matado el anticristo. Pero Satanás va a permanecer. Encerrado por 1000 años en el milenio. Durante el milenio, hasta que él sea suelto un breve tiempo después del milenio. El anticristo no es lo que la gente lo hace ver, lo hace que es o que no es. Mucha gente opina del anticristo sin saber Biblia, lo bíblico de lo que dice. Y no hay mejor intérprete que la escatología, hermano, que la palabra de Dios. El problema es que muchos asumen, muchos opinan basándose en su convicción y lo presentan como doctrina. Y esto lo hacen muchos dentro de la Asamblea de Dios también. Pero la Escritura no enseña que el anticristo va a controlar a todo el mundo, hermanos. En esta parte número 4 es la culminación del anticristo. Puedo hablar mucho, hermanos, del anticristo, porque hay mucha escritura del anticristo. Desde Ezequiel, Daniel, en Apocalipsis, hay mucho que hablar de él. Pero también hay mucho que la palabra de Dios no especifica. Pero yo que les traigo estos estudios, hermano, porque ya estamos en los tiempos finales. La iglesia ya está por ser arrebatada. El arrebatamiento está a las puertas, hermanos. Cristo viene ya pronto. No mira usted la apostasía en la iglesia, es una de las profecías de las más últimas que Cristo dio, que el Espíritu Santo nos hizo saber. Que la iglesia se iba a apartar de la verdadera fe. Es una de ellas. La otra, que iban a creer doctrinas de demonios. Doctrinas que ni en la Biblia están. Y estas son las doctrinas de la filosofía positiva, de la ciencia de la mente, que el hombre es un pequeño Dios, que el hombre es Dios, que el hombre puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Y muchos de ellos usan escritura para justificar eso, hermano, pero es un error. Esa es otra profecía, la apostasía. Israel iba a volver a su nación después de casi 2000 años de dispersos. Y esto pasó el 14 de mayo de 1948. Hermanos, el tiempo de la iglesia y de la iglesia ser arrebatada está a las puertas. Dios nos permite, hermanos, el día de hoy, tiempo para arreglar aquello en nuestra vida que no está correcto, para enderezar los caminos torcidos, para apartarnos del pecado y todo aquello que no agrada a Dios. Si usted no ha aceptado a Cristo, necesita aceptar a Cristo, porque el Señor está dando un poco tiempo más para aquel que quiere tener la vida eterna, se arrepienta, se entregue a Cristo y se vuelva a Dios de todo corazón. De otra manera, se perderá eternamente si muere por muerte natural o debido a las guerras. Ahorita estamos viendo la amenaza de China y Rusia a Estados Unidos, hermano. Nunca en la historia de esta nación
se atrevían a amenazarnos hasta que no entró este presidente Joe Biden de presidente, que es un cobarde. Ese hombre no está consciente de lo que está haciendo, hermano. Y Rusia y China, hasta Irán ya nos amenazó. Algo que nunca se atrevían a hacer durante la presidencia de Donald Trump o de Ronald Reagan. El mundo, hermanos, es como una olla que está sobre el fuego. Y apenas está empezando a salir poquito vapor. Y luego empieza a salir globitos. Y luego hierve. En esa condición estamos como iglesia, hermanos. En esos tiempos finales. ¿Cuánto más tiempo nos va a dar el Señor para que arreglemos nuestra vida, hermanos? O para que la iglesia se prepare, yo no sé. Pero a esta iglesia apostatada, Dios en su gracia y en su misericordia, nos está dando tiempo de volvernos a Él de todo corazón. Porque Él no quiere que ninguno se quede aquí, hermano, o se pierda. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, y mis conceptos que tenemos del Evangelio. Que yo sirvo a Dios cuando me dé la gana. Yo sirvo a Dios a mi antojo. Yo sirvo a Dios como yo quiera. No, hermanos y hermanas, no, amigo y amiga. Si Dios se ha detenido para estas cosas, es porque su misericordia es grande. Y Él no quiere que ninguno se pierda. La preparación para que este mundo, hermanos, entre a la gran tribulación. Ya está desarrollada. Lo único que está deteniendo que este anticristo se manifieste, obviamente que es Dios, obviamente que es el Espíritu Santo, pero ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque la iglesia del Señor, que verdaderamente está preparada para irse con el Señor, todavía está en la tierra. Mientras que la iglesia esté en la tierra, hermanos, no va a pasar algo más. Nos estamos arrimando a eso. La profecía se está cumpliendo. Pero Pablo nos dice en su palabra, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, se lo voy a leer. Dice capítulo 2, versículo 1 en adelante. Empero os rogamos, hermanos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Por eso dice, empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nota, se refiere tanto al arrebatamiento como a la segunda venida. Y nuestro recogimiento con Él. Esta frase se refiere estrictamente al arrebatamiento. Nuestro recogimiento con Él. Esto es algo que Pablo mencionó, hermanos, en la primera carta. Se lo voy a leer brevemente. En la primera carta, le estoy mostrando por qué el anticristo no se ha manifestado. Porque Pablo nos dice en la primera carta, se lo voy a leer cuando Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, versículo 13. Tampoco, otra vez, hermanos, y hablando de la iglesia, tampoco hermanos, queremos que ignoráis acerca de los que duermen, los que han muerto físicamente, hermano. Que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El Señor. No es Pablo con su capricho o su dogma. Es Pablo hablando por orden del Señor. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, nota, todos los creyentes que están vivos en el momento del arrebatamiento, no procederemos a los que murieron antes. Y habla más específico, los que murieron antes.
Se refiere al hecho de que los santos vivos no precederán a los que irán antes de los santos muertos. Y aquí está la diferencia, hermano, de lo que es la segunda venida y el arrebatamiento, que mucha gente no entiende. Cuando habla de la venida de Cristo hay dos palabras que se usan en la palabra de Dios. Es la palabra arpazo y la palabra parousia. Y mucha gente cuando lee la Escritura no sabe diferenciar entre las dos. A todo lo llaman segunda venida. Pero hay arpazo y hay parousia. Las dos palabras que la Escritura usa. Porque el Señor mismo, con aclamación, el Señor mismo, personalmente, Jesús, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos y los que quedemos juntamente con ellos seremos arrebatados, eso es arpazo, en las nubes. Arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire. La palabra griega aire es la palabra aer. Se refiere a la atmósfera de aproximadamente de 6.000, 7.000, 8.000 pies de altura, hermanos. Esto es arpazo. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Si la iglesia estuviera pasando por la gran tribulación, esto no sería consolación. Pero lo es. Porque el arpazo, el arrebatamiento y resurrección es el mismo evento. La Biblia también le llama la primera resurrección al arrebatamiento. ¿Cómo diferenciamos entre el arrebatamiento y la segunda venida? Arpazo y parousia. En el parousia, en la segunda venida de Cristo, no habrá resurrección. Solamente hay resurrección en el arpazo. Cuando la iglesia sea arrebatada en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él para siempre. Esto nos enseña claramente que Cristo no pisa tierra en el rapto. Y nos enseña también aquí algo bien importante, que el Señor mismo viene por la iglesia. Y en Mateo 24 y en Lucas 21, cuando habla del parousia del Hijo de Dios, no está hablando del arrebatamiento porque no hay no hay resurrección ahí, hermanos. No hay ninguna resurrección en Mateo 24 y Lucas 21. La gente concluye que es resurrección, pero no es. Porque no se levantan muertos ahí. Cuando dice que Él enviará a sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra para escoger a levantar a sus escogidos, no es rapto. Ahí está hablando cuando ya Dios reúna, antes de que Él venga, pise tierra, reúne a todos los judíos del mundo entero a Jerusalén. En el arrebatamiento viene Cristo personalmente. En Mateo 24, los ángeles van y recogen a los judíos de los 4 confines de la tierra. Por eso le quería decir, Pablo, aquí donde estamos leyendo ahorita, 2 de Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 2, perdón, dice, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él. Se fija, habla de la segunda venida y habla del rapto. Esta frase se refiere estrictamente al arrebatamiento. Que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día de Cristo estuviera cerca. Aquí está la palabra, hermanos. ¿Por qué el anticristo no se ha manifestado? ¿Por qué el anticristo no se puede manifestar? Dios no lo deja, el Espíritu Santo no le permite y la iglesia estorba para que Él se pueda manifestar. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Ahí está. Una de las últimas profecías antes del arrebatamiento es que la iglesia se iba a apostatar. La iglesia.
No puede apostatar Israel porque Israel no ha estado en Cristo, no aceptó a Cristo. Eso no está hablando de Israel. No está hablando de movimientos falsos, los hindús, de movimientos falsos como los hindús, los musulmanes. No está hablando de eso. Habla exclusivamente aquí que iba a venir una apostasía, que la iglesia se iba a apostatar, a apartar de la verdad, de la sana doctrina. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero viene la apostasía, se va a manifestar el hijo de perdición, y se lo lea usted como lo está leyendo, que ya ves, es que es la apostasía. Es el rapto, la apostasía, y luego ya se manifiesta el anticristo. No, porque la iglesia aquí todavía está en la tierra. La iglesia todavía no ha sido arrebatada. Por eso el anticristo no se puede manifestar. Sigamos leyendo para entender esto. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es cuando el anticristo, hermanos, va a cometer la desolación de Daniel, que entra al tercer templo y le demanda a los judíos que lo adoren. Quiere decir que todas estas cosas están por suceder, van a suceder, pero no han sucedido. La pregunta es, ¿qué detiene el anticristo de que no se manifieste? Ya le dije yo ahorita, pero ahora lo vamos a probar bíblicamente. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo no se manifieste? El 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le impide. Se refiere a la iglesia. Para que a su tiempo se manifieste. Se fija, si no lo lee esto en contexto, usted se va a confundir a pensar, ya ves, este es el orden bíblico. Y sí lo es, pero tienen que entender lo que está explicando Pablo aquí. Que viene la apostasía, que viene el hombre inicuo, que viene el anticristo. Pero hay algo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que le impide. Hay algo que le impide al anticristo que se manifieste. Para que a su tiempo se manifieste. Se refiere al anticristo que será revelado o hecho conocido después del arrebatamiento de la iglesia. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo venimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales, milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía a Dios poderoso engaño, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes consistieron en la injusticia. Y es lo que está pasando, hermanos. El anticristo no va a controlar todo el mundo, va a controlar 10 naciones. Pero va a haber guerras, va a haber hambre, escasez en el mundo entero debido a tanta guerra en el Medio Oriente. Y no se diga los juicios de Dios que van a estar cayendo sobre el reinado del anticristo, sobre el reino del anticristo. Eso ya lo estudiamos. Los granizos, hermano, las plagas, el sol los va a quemar. A todos los que están en el reino del anticristo. Va a haber tinieblas durante el reino del anticristo. Así como Dios liberó al pueblo de Israel en los tiempos de Egipto, hermanos, que los juicios de Dios cayeron sobre Egipto, pero no en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, en Gosén. Pero las plagas llegaron ¿a dónde? A Faraón y su reino. De esta manera igual, durante los juicios de Dios, los 21 juicios de Dios que habla Apocalipsis, que ya los hemos estudiado todos, uno por uno lo estudiamos, nos damos cuenta que están cayendo sobre el reino del anticristo, no sobre todo el mundo, pero va a impactar a todo el mundo entero porque va a haber guerras. Los meteoritos van a estar cayendo en la tierra, hermanos, en el área del anticristo. Mucha gente leen la palabra estrella ahí y no entienden el contexto bíblico de por qué es un meteorito. Porque no pongas a pensar,
En los juicios de Apocalipsis, que dice que están cayendo estrellas a la tierra. Póngase a pensar usted. Una estrella está 800 veces más grande que el planeta Tierra. Ahora piense conmigo el sistema solar. Que venga un planeta, una estrella, que esté 800 veces más grande que el planeta Tierra y le pegue, ¿qué le pasa a la Tierra, hermanos? La saca de la órbita, la envía al espacio y la saca de la alineación de planetas. Pero no pasa esto porque hay milenio, acuérdense. El milenio, cuando vendremos a reinar con Cristo por 1000 años. Entonces la Tierra tiene que estar aquí. Por eso le digo, hermano, tenemos que ser pocos prácticos y entender la escatología de una manera correcta y bíblica. Y esto nos muestra, hermanos, que los juicios van a estar cayendo sobre el reino del anticristo. Lo importante ahorita es que usted se entregue a Cristo, crea en Cristo y le sea fielmente. Le seamos fiel. Porque nada de esto pasa por coincidencia, por casualidad, hermano. Todo esto Dios lo tiene coordinado. El anticristo va a engañar a Israel. El propósito de este personaje es destruir a Israel. Hacerlos creer que Él es el Mesías. Va a gobernar 10 reinos. Los va a marcar. Los va a matar a los que no adoren su imagen. Lo que usted está viendo ahorita, hermano, con la alianza de Rusia con Irán, con China. Ellos son miembros de aquel ejército que va a pelear contra Israel en el Armagedón, hermanos. No son los 200 millones de soldados que la gente piensa que habla Apocalipsis en 9, en la sexta trompeta. No está hablando de China ahí. China se va a oponer a Israel. Rusia también y muchos países, los musulmanes. Pero en la guerra de Armagedón, Cristo destruye al anticristo y a los enemigos de Israel y entraremos al milenio, hermanos. Nada de lo que hablamos de escatología, hermano, todo lo que hablamos de escatología, todo lo que le hemos mencionado, de nada sirve si usted no se entrega a Cristo, si usted no se salva y se rinde al Señor. Porque de nada sirve saber escatología, pero que nuestra posición no esté correcta delante de Dios. Que hayamos creído en Jesucristo, que hayamos nacido de nuevo. Bautícese cuando pueda, hermano. No que el bautismo salva, pero es una ordenanza bíblica. Busque una iglesia que le prediquen sana doctrina, la verdad. No esté buscando una iglesia que le predican puras promesas, puro dinero, cómo hacerte rico, cómo hacerte rico, cómo triunfar, cómo tener éxito. Olvídese de esas iglesias apostatadas, hermano. Busque una iglesia que le traen palabra de Dios, que le traen sana doctrina, que lo están preparando para el día de su muerte o que le están preparando para el día del arrebatamiento. Para ser hallados dignos de escapar lo terrible que a este mundo viene, hermanos. Y esto sucederá ya pronto, hermanos. Lo que está pasando en Estados Unidos, estas inmoralidades, todo el ateísmo rampante en Estados Unidos, lo que está pasando en Jerusalén ahorita, en Israel, que está batallando mucho a Benjamín Netanyahu, hermano, con este grupo de liberales rebeldes, son la causa, hermanos, que van a provocar a que Cristo se acerque, su venida venga. Porque todo eso se tiene que cumplir como Cristo lo habló, como la palabra lo dice, hermano. No podemos sacarle vuelta al asunto ni sacarle vueltas a la profecía. Ya lo que está establecido, está establecido. Tenemos que hacer preparaciones, hermano. Esta nación tiene que apoyar a Israel ahorita y hasta la venida de Cristo. Todo el periodo más bien de la gran tribulación. Esta nación tiene que apoyar a Israel si quiere ver la bendición de Dios. Si esta nación no apoya a Israel, no verá la bendición de Dios. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, leímos ahorita que lo único que impide que el anticristo se manifieste es el Señor, el Espíritu Santo, la iglesia. Pero se va a llegar el día, hermanos, ya pronto, que el Padre le va a decir a Cristo, ve por la iglesia. Y Cristo va a descender del cielo, como nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. El Señor Cristo personalmente va a aparecer en las nubes para llevarnos en las nubes y así estaremos para siempre con Él.
Quiere decir que vamos a estar con Él en el cielo durante la gran tribulación, vamos a volver con Él durante el milenio, vamos a estar con Él el breve tiempo que Satanás va a ser suelto después del milenio, y vamos a estar con Cristo por toda la eternidad, hermanos. Hay mucho que perder si usted rechaza a Cristo, si usted no sirve a Cristo. Si usted es un cristiano y no es fiel con el Señor, vive como el mundo, vive a medias, como le da la gana. No, hermanos, estamos a tiempo de arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón, porque, hermanos, la trompeta está por sonar, hermano. El mensaje número 1 ahorita para la iglesia es: prepárate porque Cristo viene pronto. Que nos tenemos que preparar porque Cristo viene pronto, hermanos. El Señor ha sido misericordioso y está dando un lapso de tiempo para que la gente se prepare, la iglesia se prepare. Dios le ha hablado, hermano, a siervos de Dios por sueños, por visiones, y le ha mostrado que la iglesia no está lista, la mayoría de la iglesia no está lista, hermano. Y Dios le ha dado sueños a siervos de Dios que ven el arrebatamiento, hermano, y la mayoría de las iglesias se quedan llenas, se quedan pastores, se quedan predicadores. ¿Por qué? Porque no se han entregado a Cristo de todo corazón. No se han rendido a Cristo de todo corazón, todavía practican el pecado, viven en pecado, hacen cosas que a Dios no agradan. Y Dios conoce cada corazón, hermano, cada persona. No podemos engañarlo. Dios nos está permitiendo un tiempo más para componernos ya, arreglar nuestra vida, hermano, ya rendirnos a Él. Vaya a la iglesia, júntese con los hermanos, oremos juntos, hermano, vaya a la oración, sirva a Dios de todo corazón, porque Cristo viene por una iglesia santificada, hermano, por una iglesia que se ha preparado, una iglesia unida en sana doctrina, unida en la palabra. Cristo no viene por una iglesia empleitada uno con otros. Cristo viene por una iglesia que sigue la sana doctrina. Por eso el apóstol Juan nos dice que no aceptemos a nadie que viene con otra doctrina diferente que no sea la doctrina de Cristo. Y yo soy compañero, hermano, yo soy hermano y compañero de a todos aquellos que han nacido nuevo, que se han entregado a Cristo, que sirvan al Señor Jesucristo. Yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. Yo no soy parte del cuerpo de Cristo falso que pretenden ser cristianos, pero no lo son. Yo no soy de la palabra de fe. Yo no soy del catecismo, yo no soy del catolicismo. Yo no soy del movimiento ecuménico. Yo no soy del movimiento bautista. Yo no soy de las asambleas de Dios, ni la iglesia de Dios. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo porque he aceptado a Cristo como mi Salvador. Lo he aceptado como mi Salvador. Entregué mi vida a Él. Él perdonó mis pecados, hermano. Y yo le dije que entrara a mi corazón y Él entró a mi corazón. Y Cristo es mi Salvador, hermanos. Cristo es el que me salvó. Él me redimió con su sangre, hermano. La religión nos salva. Los dogmas nos salvan. Los movimientos de hombres nos salvan. El único que salva es Cristo, porque Él murió en la cruz. Porque Él derramó su sangre. Él dio su vida por mí, por usted y por todos aquellos que quieran aceptar a Cristo como su Salvador. Y abandonen sus religiones falsas, su pecado, su idolatría, y se rindan a Cristo y busquen una iglesia donde se junta el cuerpo de Cristo a adorar al Señor, a escuchar su palabra, a estudiar la palabra. Y las iglesias estos días de apostasía se han convertido en templos o en organizaciones socialistas, de puro socialismo, puro vida social. Y es todo lo que hoy día hay en las iglesias. El anticristo es real, hermanos. Él se va a manifestar, pero primero la iglesia se va. Por eso tenemos que prepararnos para irnos. Se manifiesta el anticristo, 3 años y medio de paz, 3 años y medio que Dios le manda juicios y lo destruye. Y estaremos entrando en el milenio. Usted y yo debemos preocuparnos, hermanos, por participar en la primera resurrección. Busque una iglesia espiritual, hermano. Busque una iglesia que le hable la verdad como es. No busque una iglesia que le esté apapachando su pecado, hermano, que usted todavía peca y se siente bien. No vaya a la iglesia nada más a justificar la conciencia, vaya a ser limpio totalmente del pecado. Vaya a ser liberado del pecado, a que el Señor lo salve. Vaya para que nazca de nuevo, para que escuche la palabra, para que le enseñen a orar y a buscar a Dios. Se me olvidó apagar el timbre en este teléfono, hermano. Cristo viene pronto, hermanos. Necesitamos prepararnos. Ya me tengo que ir, hermanos. Se me acabó el tiempo. El anticristo viene pronto, hermanos.
pero viene Cristo primero, antes por su iglesia. Israel va a ser engañado. Vienen terribles tiempos para Israel, para el mundo, hermanos, debido a la manifestación del anticristo en el Medio Oriente. Nuevamente les recuerdo, aunque no va a impactar a todo el mundo el anticristo, no va a controlar a todo el mundo, va a impactar militarmente, económicamente, a todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para la venida de Cristo, prepararnos porque el Señor viene pronto. Que la gracia del Señor, hermano, nos acompañe y nos ayude. Si hay algo en nuestras vidas que no está bien, vale más corregirla, hermano. El Señor todavía está ahí para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados ante Cristo, le pedimos perdón, hermano, por nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia de todo pecado. Pero nosotros tenemos que vernos al espejo de la palabra de Dios y autoexaminarnos cómo está mi vida en realidad. No se justifique, no justifique la conciencia ni el pecado. Véase a la luz de la palabra y vamos a ver en qué nos falta, qué tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder vencer. No vaya a ser que la muerte nos sorprenda, hermano, o que suene la trompeta y que no estemos preparados, creyendo todo este tiempo que estábamos listos, como dice Pablo. No vaya a ser que yo, alcanzando a muchos y a otros, venga a ser eliminado. Dios nos ayude, hermano. Busque una iglesia verdadera, busque una iglesia que le prediquen la verdad. Hay muchas iglesias ahorita predicando entretenimiento, hermano. Puro pasatiempo, pura vida social, puro hazte rico, puro prospera, puro triunfo. Eres un campeón. Y es todo lo que quiere decir la gente, que así dice el Señor y no dice el Señor. Son palabras de sus mentes que están saliendo nomás para emocionar a la gente. Busques una iglesia que le enseñe la palabra de Dios bien, hermano, sólidamente, y lo preparen para lo que pronto viene el mundo. Porque puede ser muy tarde si descuidamos esta gran salvación. Puede ser muy tarde si nos desviamos a otras doctrinas falsas por no seguir la verdad. Puede ser muy tarde si morimos sin Cristo o practicando el pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos ayude a seguir adelante.